Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios, canal de la Iglesia del Nombre de Jesús, canal de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Sean todos bienvenidos, los hermanos de la Iglesia del Nombre, los amigos trinitarios, los amigos católicos que se dan cita para mirar este debate. Y si usted, mi amigo, es enoteísta, es binitario, sea lo que sea la creencia que usted profese, aquí es bienvenido. Se le respeta y se le ama en el nombre del único gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener este debate y vamos a dejarlos ya con el moderador. Adelante, Freddy, bienvenido. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, hermano Alex Cerrato. Hoy vamos a debatir sobre cuál es la iglesia verdadera, si la iglesia católica o la iglesia evangélica pentecostal unicitaria. Como ustedes sabrán, yo creo que todos ustedes ya conocen las reglas, ya han debatido mucho tiempo atrás ustedes con diferentes personas. Entonces, solo para recordarles que son más o menos 20 minutos de exposición, 10 minutos de refutación por cada uno, 3 preguntas de 3 minutos cada una, o sea, 1 minuto para formularlas y 3 minutos para responderlas, y 3 minutos de refutación de preguntas. Así que estamos listos, todo bien, todo correcto. Así que vamos a empezar de una vez con este debate. Aquí totalmente empezamos con todo. Yo creo que me tengo que presentar, hermano. Exactamente, se me había olvidado. Okay. Aquí también tenemos al hermano Elmer Arana, que él es por parte de la apología de la Iglesia Católica. Así que preséntese usted siempre. Bueno, gracias, hermano Ferdi, gracias, hermano Alex Cerrato, que Dios les bendiga a ambos. Un saludo a todos los que van a ver este debate, los que están ya participando en el chat y los que van a ver en diferido este compartir bíblico, pues espero que sea de edificación. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del Movimiento San Juan 23, soy guatemalteco, 100% chapín, y estamos aquí para defender la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Adelante, hermano. Así es, entonces vamos a empezar con este debate. Vamos a empezar con esto de una vez y les damos la bienvenida a todos y todas, hermanos y hermanas, a este debate. Antes de empezar, ¿algo más que agregar? Bueno, empiezo yo. Adelante, hermano. Listo, no, pues presentarme para los que no me conocen, los que van a ver este debate en los diferentes canales católicos o los que van a mirar lo que no me conocen. Mi nombre es Alex Cerrato, como lo dijo Freddy. Soy de la Iglesia Pentecostal Unida en el país de Colombia y para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Darle la bienvenida a todos. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar directamente con el debate. Y para todos los que están nuevos, ¿cuál es la iglesia verdadera de Cristo? Vamos a empezar, hermano Elmer Arana, creo que usted es el que empieza, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con su exposición de 20. Encienda su micrófono, hermano. Muy bien, entonces vamos a empezar de una vez. ¿Prefiere empezar ahorita mismo o prefiere esperar un poquito para formarse? A la orden suya, hermano. Cuando usted me autorice, yo empiezo. Muy bien, entonces los 20 minutos de exposición empiezan ahora. Perfecto, pues bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que van a ver este debate. Estamos debatiendo cuál es la iglesia verdadera, si la iglesia católica. Bueno, como nosotros afirmamos que la iglesia es la única iglesia de origen divino, es la única pues fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que nada, vamos a empezar por definir qué es iglesia, porque esto es importante que nosotros lo sepamos. Entonces vamos a definir qué es iglesia. La palabra iglesia proviene de la voz griega que significa, pues ya transliterado como eclesia, vía el latín es eclesia.
En la Septuaginta, que es la traducción del griego al Tanaj, se emplea frecuentemente para traducir la voz hebrea Kahal. Esto, la Kahal era pues la transliteración que se refiere a la congregación del pueblo de Israel, o sea pues el pueblo de Dios, como por ejemplo pues en los Salmos, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la Kahal, como dice el Salmo 22 y versículo 22. En el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña esta palabra, que es la palabra iglesia, eclesia del griego, kalein, que significa pues llamar afuera, o sea, pues significa convocación. ¿Dónde se convoca la iglesia? Esto para que sepamos, el templo es el lugar donde se convoca la iglesia. Y designa asamblea del pueblo, como está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 39. En general, de carácter religioso, es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituida por Dios como su pueblo santo. Esto usted lo ve en Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Dándose también a sí mismo el nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo. Se conoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término pues Kyriake, del que se deriva las palabras church en inglés y también Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Por eso es de que los primeros cristianos se reunieron y siguieron a Cristo. Esta es la iglesia. Jesucristo dice que llamó a 12 apóstoles. En Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. La voluntad de Cristo fue fundar una iglesia. Entonces, aquí comienza el ministerio apostólico de Jesucristo, llamando a 12 hombres. Bueno, vamos a ver algunas características de la iglesia. Bueno, pues tal vez antes sí, vamos a entrar de una vez a lo que son las características de la iglesia. O antes de entrar a las características, vamos a ver 3 aspectos importantes de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Se ha de resaltar más específicamente la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. El cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia es la esposa de Cristo, como dice Efesios capítulo 22 al 25. Un solo cuerpo, dice Corintios 2, 1 Corintios 12, 12, dice Cristo es cabeza, esposa, Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es esposa de Cristo, como dice Efesios 5, 22. Bajo sus pies, dice, sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es pues su cuerpo. Dice la plenitud del que lo llena todo en todo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a que habéis sido llamados. Efesios capítulo 4, versículo 4. Él es también cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. O sea, pues Cristo es cabeza de la iglesia. Dice la palabra de Dios, dice en Efesios 5, 26, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Sea pues aquí Pablo hace pues una analogía entre pues la esposa y el marido como la iglesia y Cristo. Por eso es de que la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia es santa, como dice también la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar ahora sí a las 4 características principales de la iglesia. La iglesia es una, no hay 2 iglesias, no hay 3 iglesias, no hay 4 iglesias, no hay 5 iglesias, no hay 70,000 iglesias como hay hoy en día, que hay muchas denominaciones y todas dicen ser la iglesia verdadera y la iglesia de Cristo, pero la iglesia es una sola. Así que vamos a ver la primera característica de lo que es la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra, esta es una característica, dice, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno con uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como tú me has amado a mí. Juan capítulo 17, versículos 20 y 23. Jesucristo está orando al Padre. En Juan 17, 21 dice que los cristianos seamos uno. Entonces la iglesia es una, no hay dos, no hay tres, como repito. Bueno, Efesios 4, 5 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y esta es la característica principal de la iglesia católica. Creemos en Alemania, en Guatemala, en Brasil, creemos en una sola doctrina, creemos en un solo Dios. Tenemos un solo bautismo. En la iglesia no existe el rebautismo. El rebautismo es antibíblico, así que tenemos una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Dice el apóstol Pablo, también dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar más que un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, 12 al 13. Vamos a ver entonces otra de las características de la iglesia. La iglesia es santa. Esta es la segunda característica. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque su fundador Jesucristo es santo. Este es el principal argumento de que la iglesia es santa. Podrán decir, no, pero es que en la iglesia hay borrachos, hay hipócritas, lo que quieran. Esa es la santidad dentro de la iglesia, pero la iglesia es santa porque Cristo, su fundador, es santo. Entonces, vuelvo a repetir, Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Óigase, Cristo se entregó por la iglesia, que es su esposa, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Por eso la iglesia es santa. Tercer característica de la iglesia es o atributos, si usted quiere, pues son atributos, son 4 características o atributos, como usted lo quiera tomar. La iglesia es católica. ¿Por qué la iglesia es católica? Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles en Mateo 28, 19, ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes, ir por todo el mundo. Entonces la iglesia es católica porque es universal. En Marcos 16, 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Entonces, ir por todo el mundo. Por eso la iglesia es católica. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Por eso la iglesia es católica, porque es universal. Bueno, dice también en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice también, por eso doble mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Efesios 3, 14 y 15. También es... la iglesia también es la cuarta característica o el cuarto atributo de la iglesia es la iglesia es apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Porque vienen los apóstoles. Ya dije Marcos 3:13, Jesucristo llamó a 12 hombres y fundó su ministerio apostólico en esta iglesia, en estos 12 hombres, en estos 12 apóstoles. En Mateo 16:18 dice, yo a mí te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces mi iglesia, por eso la iglesia es una y la iglesia es apostólica porque está sobre el fundamento de los apóstoles, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Así nos dice, vamos a leer mejor la cita, dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19 al 22. Bueno, después de que ya vimos la definición de iglesia, que ya vimos las características de la iglesia, ahora vamos a entrar a ver lo que son pues la jerarquía de la iglesia. La iglesia tiene una jerarquía divina que está puesta por el mismo Jesucristo. La iglesia tiene obispos,
la iglesia tiene presbíteros y la iglesia tiene diáconos. Esta es la jerarquía de la iglesia. Entonces, vamos a ver dónde están los obispos. Hechos 20:28 nos dice: ten cuidado de vosotros y toda la grey en medio de la cual se os ha puesto el Espíritu Santo como pastores, ¿ok? Oiga, el Espíritu Santo ha puesto a los obispos en la iglesia como pastores, dice, para pastorear la iglesia de Dios que él se adquirió con la sangre de su propio hijo. Dios adquirió la iglesia con la sangre de su propio hijo y ha puesto a los obispos como verdaderos pastores en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Ahora vamos a ver, dice Pablo y Timoteo, esto está en Filipenses 1:1, que seguimos viendo la jerarquía de la iglesia. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. Aquí ya también nos habla el tercer grado del sacerdocio en la iglesia, que es el diácono. Filipenses 1:1. Dice Tito 1:7-9, dice, porque el episcopo como administrador, dice, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, de que esté adherido, dice, a la palabra fiel conforme a las enseñanzas, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Repito la cita, Tito capítulo 1, versículos 7 y 9. Pero ¿dónde están presbíteros en la iglesia? Bueno, los presbíteros son los sacerdotes, que traduce la palabra ancianos. Vamos a ver, dice presbíteros, dice designaron sacerdote, dice, en cada iglesia, y después de hacer oración con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 23. Y luego dice los diáconos. ¿Dónde está el diácono? Bueno, el tercer grado del sacerdocio lo vemos en el diácono, que es en el grado de jerarquía de la iglesia. El tercer grado pues es el diácono, y lo vemos pues que cuando eligen a Esteban, dice, por aquellos días al multiplicarse los discípulos hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas a la asistencia cotidiana. Los dos se convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció así bien pues a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces los presentaron a los apóstoles, y habiendo echado oración les impusieron las manos. Entonces, como vemos aquí, por la imposición de manos eligen también a Esteban, que es el primer protomártir de la iglesia. Bueno, vamos a seguir siempre con la sucesión apostólica, que es otra de las características que tiene la iglesia. Entonces ya vimos la jerarquía de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos. Esa es una muy buena señal de la iglesia de Cristo. Pero también tenemos una iglesia que tiene pues una sucesión apostólica. Dice que la iglesia católica denomina sucesión apostólica a la transmisión mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus legítimos sucesores, que son pues los obispos. Gracias a esta transmisión, la iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Entonces dice, oraron así, tu Señor, porque conoce los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar el misterio apostolado, el puesto de que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fueron agregados al número de los 12 apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos 24 al 26. Designaron presbíteros, dice, en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 23. Dice, tened cuidado de vosotros, de toda la grey en medio del cual os ha puesto el Espíritu Santo. Bueno, esto ya lo hemos hecho, visto que los obispos están en la iglesia puestos por el Espíritu Santo. Hechos 28, pues 30. También nos advierte en Hechos 29 que vendrán falsos pastores a querer engañar a los elegidos. Bueno, dice, yo sé que después de mi partida, dice, lo dice el mismo Cristo, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí, ¿verdad? Entonces San Pablo está hablando a la comunidad de Éfeso.
Dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Entonces aquí ya hay un colegio de presbíteros, o sea, ya vemos un colegio de presbíteros en la iglesia naciente. Por eso te recomiendo que revivas el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio de que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudando por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos de 6 al 9. Aquí ya nos está hablando, pues, de la imposición de manos, que es cómo se eligen los verdaderos pastores en la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Esto usted también lo ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, cuando en la iglesia de Antioquía, pues, después del culto divino, que es la Eucaristía, el Espíritu Santo dijo que aparten tanto a Pablo como a Bernabé para, pues, enviarlos. Apóstoles enviado. Entonces se le impone la mano, ayunaron, dice, y luego que oraron, ayunaron, y pues les impusieron las manos y los enviaron. Entonces lo convirtieron a Pablo apóstol junto con Bernabé. ¿Cómo? A través de la imposición de manos. Esta es una gran señal que es de la sucesión apostólica que únicamente existe en la iglesia católica. Pienso que también la iglesia griega, los ortodoxos que vienen de Andrés, también tienen una sucesión apostólica que es reconocida por la iglesia católica. Bueno, seguimos con esto. La elección de los presbíteros en la iglesia primitiva. Nos dice Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieron presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. O sea, pues así como Pablo ordena a Tito, está diciendo que él ordene a otros presbíteros. Tú, pues, hijo mío, mantén fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuando me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 a 2. Aquí está dando instrucciones el apóstol Pablo. Bueno, no te precipites en imponer a nadie las manos a la ligera, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los padres apostólicos. Entre estos escritores se encuentra Clemente de Roma, también está Ignacio de Antioquía, que es muy conocido, vamos a hablar un poquito más de él. Está Papías de Hierápolis, está Policarpo de Esmirna, y también pues están los autores hasta ahora desconocidos de la Didache, como ya hemos hablado de la Didache, que es un libro apostólico. Y bueno, la carta a Diogneto y el pastor de Hermas, que como sabemos, pues el pastor es un libro de Hermas, que era hermano de Pío I, que es el 10º obispo de Roma, o sea, el 10º papa de la Iglesia Católica. Bueno, San Ignacio de Antioquía, que vivió del año 35 al 107, era discípulo de San Juan y obispo de Antioquía, también es discípulo de San Pablo. Él dice, por donde quiera que aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. Esta es carta a la Iglesia Hermana de Esmirna en el capítulo 8. Ignacio, que es también llamado Teóforo, a aquellos que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, a la iglesia que es llamada e iluminada por medio de la voluntad, aquel que hizo todas las cosas que son por la fe y el amor de Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia, óigase bien, a la presidencia en el territorio de la región de los romanos, o sea, carta a los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de éxito, digna de pureza y teniendo la presidencia del amor. Carta a los romanos. ¿Cuánto me queda, hermano? Quedan 10 segundos. Oh, le dije que me avisara 3 minutos antes, porfa, porque tenía otro. No se le olvide, porque ahí sí. Yo tenía algo ya planeado. Ok. Sí, ahorita acaba de sonar. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, aquí termina la exposición de el hermano apologista católico Elmer Arana, así que el hermano apologista Alex Serrato va a empezar su exposición. ¿Está listo? Solo para preguntarle.
Sí, estoy listo. Ah, muy bien. Entonces, sus 20 minutos empiezan ahora. Bueno, muchas gracias. Yo le ruego a los amigos católicos y a los amigos trinitarios, por favor, no se me vayan a ofender con lo que voy a decir. Lo que voy a decir, lo voy a decir en el amor de Dios. ¿Sí? No se me vayan a ofender, por favor. Hemos escuchado al señor Elmer Arana informarnos, decirnos acerca de que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera y nos ha dado unas características. Es muy cierto, las principales características de la Iglesia es que la Iglesia debe ser una Iglesia santa, a eso vamos, la Iglesia debe ser una Iglesia santa. Debe ser una Iglesia apostólica, sí señor, eso debe ser una Iglesia apostólica, ¿sí? Es decir, tener la enseñanza de los apóstoles, tener la enseñanza que dio Jesús. Es muy cierto, lo voy a decir. La iglesia debe ser una iglesia universal. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Jesucristo vino e instituyó una iglesia, una sola, no dos, no tres, no cuatro. Pero cuando la Biblia nos habla de una sola iglesia, no habla de congregaciones. Les recuerdo a los amados amigos y hermanos que en el mundo, en el tiempo de Pablo, hubieron muchas congregaciones, muchas. Estaba la iglesia en Tesalónica, estaba la iglesia en Éfeso, estaba la iglesia en Macedonia, estaba la iglesia en Roma, estaba la iglesia en Galacia, todas eran congregaciones, todas ellas eran congregaciones, pero la iglesia es una sola iglesia, ¿sí? Bueno, sigo. Elmer, si te vuelves a salir, pues me toca difícil volverte a colocar, porque me distraes, ¿vale? Por favor, No, es que me tiene el tiempo, por favor. que te lo detenga o te lo reponga, pues no puedo hacer nada, es el internet. Sí, Ahí sí, sí no, que por eso está fuera de mis manos. Ajá. te digo, por favor, Sí, que si si te quieres vuelves... que te lo retenga o que te lo regrese, por mí no hay problema. Gracias. Sí, 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 si te vuelves a salir, pues me toca Lo estarte regresé, colocando. sí. Dale, perfecto, perfecto. Solo para gracias. decir, es complicado a veces cuando el internet falla, ¿sí? No, así que no es cuestión de cada quien. A mí también me ha pasado bastante, sí. Listo. No, no, sí, o sea, pero me queda imposible a mí volverte a retomar y todo eso porque se me va el hilo, ¿vale? Gracias. Vuelvo y digo, entonces la iglesia tiene todas estas características y hay que analizar cada una de esas características. Primero, la iglesia tiene un mandamiento apostólico y vamos a hablar del mandamiento apostólico. Y tiene un mandamiento también dado por el Señor Jesús. Y ese mandamiento el Señor dijo, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. ¿Sí? Y no habla de el edificio, no habla de la edificación o del lugar donde se reúnen, que es mal interpretado como iglesia. Esa es la iglesia. No, la iglesia soy yo. La iglesia son las personas que componen el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, la cantidad de personas que componen el cuerpo de Cristo. A ellos es dado ese mandamiento. El Señor a sus discípulos les dijo, sean santos, porque su Padre Celestial es santo. Esa es una característica de la iglesia. Capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, verso 16, dice así, o el llamamiento a una vida santa, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Está llamando a no caer en esos deseos, y ahorita vamos a ver cuáles eran esos deseos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Sed santos porque yo soy santo. Esto está evocado, ¿sí? Está dado a
a usted y a mí, que conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces no es que el edificio, no es el nombre de la iglesia, Santa Iglesia Católica y Apostólica, no es el nombre, es cada una de las personas que componen esa iglesia están llamadas a ser santas, ¿sí? Por lo tanto, no se puede decir que la Iglesia Católica sean santos, no se puede decir. Aunque tenga nombre de santa, no es santos, no son santos ninguno de los católicos, ninguno. Y principiando por esto, que uno no se puede conformar a los deseos de la carne. La Iglesia de Cristo ha dado muerte a todos los deseos de la carne, ¿sí? Dice aquí, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del espíritu es vida y paz. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Y tales son los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pablo lo dice en Gálatas, capítulo, vamos a leerlo allá, Gálatas. Pablo habla de los deseos de la carne. Las obras de la carne y las obras del espíritu y el fruto del espíritu. Digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sabe usted qué significa lascivia? La gente cree que lascivia son desórdenes sexuales. Eso no es lascivia. Lascivia dice que incluye todos los vicios. Todo vicio es una lascivia. Si un cristiano tiene un vicio, ¿sí? Que es contra, pues, el de la voluntad de Dios, un vicio, eso es lascivia. Es decir, fumar, beber, fumar marihuana, fumar o meter anfetaminas, ¿sí? Cualquiera de esos vicios, eso es lascivia. Y ahora, mi pregunta es, ¿esto no se hace, lo hacen los católicos? Yo viví un tiempo entre católicos y esto es lo que hacían. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, vicios, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, ¿sí? Orgías, cosas semejantes a estas. Os amonesto, ya que los que, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Entonces, esto es manifiesto, que evidentemente, esto es lo que se hace en la Iglesia Católica, desde los jerarcas hasta el último católico. Hay gente muy buena, sí, todos son buenos, la mayoría son buenos, la mayoría, pero la Biblia dice que cualquiera que practica una de estas cosas, ¿sí? No heredará el reino de los cielos. Es la Iglesia. O sea, es decir, cada una de las personas está llamado a una vida santa, apartada para Dios. Ningún católico, sí, está llamado para Dios. Ahora, ya habiendo dicho eso, sí, Pablo dice cómo nosotros, y la iglesia tiene que ser apostólica. Y Pablo dice, mire lo que dice Pablo en primera, o Pablo lo dice también aquí en la carta a los Romanos, sí, que la iglesia debe ser santa. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acá dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Es decir, apartarse de las obras de la carne, apartarse de las obras del mundo, orgías, borracheras, vicios, adulterios, fornicaciones, ¿sí? Embriagueces, homosexualismo, hechicerías, idolatrías, envidias, pleitos, celos, iras. Todo eso estamos llamados, la iglesia está llamada a abandonar eso y vivir en el espíritu, porque la obra del espíritu es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, amabilidad, templanza, pureza, ¿sí? Amar, eso tiene que primar en la iglesia. Si usted no tiene esto, no tiene al espíritu, no vive en el espíritu, hombre, usted no es iglesia, no se engañe, usted no es iglesia. Cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Nombre de que vives, Santa Iglesia.
Tiene nombre de que vive, pero están muertos. ¿Por qué están muertos? La Biblia dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Dice Pablo allá en la carta a los Efesios, estando vosotros muertos en delitos y pecados. Tiene nombres de que vives y estás muerto. Tiene nombre de que vives y estás muerto. La gente sin Cristo, sin santidad, sin Cristo, porque Cristo es santo, sin la obra del Espíritu, sin Cristo en sus vidas, está muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Tienen nombre de que viven, Santa Iglesia Apostólica, Católica y Romana, pero tienen nombre de que viven y están muertos. Y el mundo está muerto en delitos y pecados. ¿Ah? Están muertos. Dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ah? Mire, muertos en delitos y pecados. Vamos a leer por acá en Colosenses, capítulo 2, verso 13. Colosenses 2:13 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿sí? La gente en pecados está muerta. Por eso Apocalipsis 3:1 le hace el llamado a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Muerto en qué? En delitos y pecados. Si usted como miembro de una iglesia fornica, adultera, se emborracha, tiene vicios, se embriaga, ¿sí? Es maldiciente, es un envidioso, es un pleitoso, es un avaro, es un fornicario, es un idólatra, es un hechicero, ¿sí? Usted está muerto, escúcheme bien, está muerto, no tiene a Cristo morando usted, porque el mundo sin Cristo, ¿sí? Viviendo en pecado está muerto. Y la iglesia católica y toda iglesia o toda persona que se hace llamar cristiano y viva todavía en el pecado, no es iglesia, está muerto. Está muerto. ¿Sí? Ahora, segunda característica, la iglesia debe ser apostólica. Evidentemente, la iglesia debe ser apostólica. ¿Sí? Y eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. ¿Qué dice Pablo allá? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Sí? Allá en la carta a los Efesios Pablo dice eso. La iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, la iglesia católica ni ninguna otra iglesia cumple este fundamento, porque los católicos no están fundados en Jesucristo, ¿sí? No tienen como fundamento Jesucristo, porque Jesucristo es el todo en todos, ¿sí? La única adoración es a Jesucristo, la única exaltación es a Jesucristo, pero el católico no es cristocéntrico, el católico es marianocéntrico, ¿sí? El marianocéntrico. Los apóstoles dijeron que todo honor, toda gloria, todo poder, toda exaltación sea dada a Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Pablo lo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 al 17, donde exalta a Jesucristo como el único Dios que merece toda la honra, toda la adoración por haber venido al mundo a salvar a los pecadores. También lo dice Judas en su único capítulo, el verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, honor, potencia, poder por los siglos de los siglos. Dios no comparte su gloria, Dios no comparte su honor con nadie, pero los católicos dicen que evidentemente ellos, entre comillas, son cristocéntricos, que porque están fundados en Cristo. Si estuviesen fundados en la doctrina de los apóstoles, no llamarían a María Madre de Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles no la llamaron Madre de Dios. No llamarían a María Madre siempre virgen. ¿Por qué? Porque los apóstoles no llamaron a nunca a María siempre virgen. No llamarían o no exaltarían a María, no la honrarían, porque el mismo Pablo escribe en su carta a los romanos, en el capítulo 25, el capítulo 1, verso 25, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿A quién honran los católicos? Y esto es un mandato apostólico. Los católicos exigen darle honra a San Pablo, a San Juan, a San Pedro,
a San Lucas, a San Judas Tadeo, ¿sí? A San José, y le tienen días de fiesta, en cual sacan un yeso, una estatua, y la sacan a pasear por todas las plazas. Hacen a grandes alboradas y dicen que esa es María, que ese es Pedro, que ese es Juan, ¿sí? Y ahí tienen su día de fiesta. Le tienen su día de fiesta y le honran y le dan culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Ah? Cambian este mandamiento diciendo que a María hay que darle honra, que a María hay que venerarla, cuando la Biblia, los apóstoles nunca veneraron a María, nunca dijeron que a ellos lo tenían que venerar, nunca recibieron veneración, nunca recibieron honra. Antes dijeron, no, honra a Dios, le dijeron, honre a Dios, yo soy hombre. Sí, ellos no eran dignos de ninguna honra. Vamos a otra característica. Ya vamos por lo apostólico. En lo apostólico, Pablo evidentemente dice que la iglesia es santificada, ¿sí? Y que ya no practica estas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice Pablo. No dice, y esto son algunos de ustedes. No, Pablo no dice eso. Dice, o estos son ustedes. Y Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, la cual también fue llamada a ser santa. ¿Ah? Dice, a la iglesia de Dios en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Llamados a ser santos. Y Pablo les dice, estos son ustedes, o esta conducta la tienen ustedes. No. Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La verdadera iglesia, ¿sí? La verdadera iglesia apostólica debe ser lavada, justificada y santificada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el verdadero los verdaderos santificados, ¿sí? Ahora, Pablo dice aquí en 1 Corintios, los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la iglesia es santificada? Es santificada en el bautismo. Bien dijo usted, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? Sí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Allí la iglesia es santificada porque sus pecados han sido perdonados. No es un bautismo ritual. Es muy cierto, la iglesia católica tiene su propio bautismo inventado en el siglo IV, ¿sí? Inventado en el siglo IV, testificado por sus propias Biblias, como la Biblia de Jerusalén, como la Sagrada Biblia y la Biblia latinoamericana, esa Biblia latinoamericana católica. Allí dice que la iglesia, fue la iglesia la que cambió el bautismo en el nombre de Jesús por la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas tres Biblias lo dicen literalmente, ¿sí? Ellos inventaron su propio bautismo, fue la iglesia católica, pero la verdadera iglesia es lavada, justificada y santificada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Otra característica de la iglesia la vemos en Isaías capítulo 43, si no estoy mal, dice aquí, verso 21, este pueblo es creado para mí y mis alabanzas publicarán. Hay un pueblo el cual el Señor creó, sí, pero ese pueblo no se llama iglesia católica, no. Mire cómo se llama en el verso 7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, a los llamados del nombre. Por eso decimos que en ningún otro nombre, y eso lo dijeron los apóstoles, en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo.
Pero dijo, de este dan testimonio todos los profetas, es decir, de Jesucristo. Y les recuerdo que la Biblia dice que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna, y que además de él no hay otro Dios, no hay Trinidad, como lo dice la Iglesia Católica. Sí, y lo dicen las demás iglesias. Por eso somos los llamados del nombre, los llamados de nombre, los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pedro dice, y en ese nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. También dice Pedro, de este, es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 10 lo dice, y el verso 47 dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es evidente que hay un solo bautismo apostólico, una sola fe. ¿Cuál es esa fe? Los de la fe en Cristo Jesús. Es esa sola fe. Un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Y eso lo dice Pablo. Y Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 16, capítulo 6, Pablo exalta a Jesucristo de esa manera. Por eso dice una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Pablo dice aquí, ya, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es ese Dios viviente? Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les recuerdo que aquel que dijo que formaría su iglesia, la formaría de su nombre, a los llamados de su nombre, él mismo dijo, yo mismo iré y los salvaré, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Sí? Ese que nos dio su nombre, dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toque lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice hermano, el Señor Todopoderoso. Disculpa que te interrumpa, yo creo que el hermano se salió, pero ya lleva los 20 minutos. Sí, ya lleva, discúlpenme. Está aquí. Se me fue la luz, por un gran tiempo. Creo que estuve 15 minutos sin luz, sí. Ok, pero ya se le terminó el tiempo al hermano. Sí, ya se le terminó el tiempo, ya. No, le falta un minuto, Adelante. No, sí, yo también estoy llevando el tiempo. Me faltaba un minuto. Bueno. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente, que él sigue, no, le falta un minuto. Ajá, sí. Gracias. Bueno, los apóstoles dijeron que había un solo bautismo y todos ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Ese fue el mandato apostólico. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Felipe bautizó en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8. ¿Sí? Hechos capítulo 8. Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Los Gálatas fueron bautizados en el nombre de Jesús. La iglesia en Roma fue bautizada en el nombre de Jesús. La iglesia en Corintios fue bautizada en el nombre de Jesús. Sí, ese es el mandato apostólico. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. La Trinidad está refutada. No hay Dios trino. ¿Sí? Como lo predica la Iglesia Católica. La iglesia no era mariana, no alababa a santos, no adoraba a santos, no honraba a santos. Ninguno de ellos recibió esa oración. No hubo mandamiento apostólico para eso. La iglesia fue santa. ¿Por qué fue santa? Porque se apartó del mundo, fue santificada, justificada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso lo tiene la iglesia del nombre. La iglesia fue llamada la iglesia del nombre al principio. A Pedro y a Juan le dijeron, no prediquen más en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y les recuerdo que la Biblia dice, no hay otro nombre. Listo, gracias. Muy bien, solo para decirle a los hermanos que tuve un gran apagón de luz, no sé qué habrá pasado con la empresa eléctrica y todo lo demás, pero sí, aquí estoy de vuelta porque sí, fue bastante complicado que regresara la luz y todo eso. Bueno, vamos a empezar con los 10 minutos de refutación. Perdón, hermano, me avisa 2 minutos antes para que yo haga ya más o menos. Esta vez sí. Gracias. Sí, sobre todo el contratiempo que tuvimos aquí con la energía eléctrica. Muy bien. Bueno, mi estimado hermano apologista católico Elmer Arana, vamos a poner en el temporizador, lo vamos a editar y vamos a poner 10 minutos aquí. Vamos a iniciar los 10 minutos aquí. Vamos a parar, reiniciar. Entonces, sus 10 minutos comienzan en este preciso instante. Perfecto.
Gracias, hermano. Bueno, todos se dieron cuenta que Alex Cerrato no expuso nada. Yo pensé que estaba haciendo una refutación porque hizo como un estilo refutación, pero no hizo ninguna exposición acerca de cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Bueno, vamos a empezar por lo que él dijo. Dice que leyó 1 Pedro 3:16, donde el llamado es a ser santos. Todos somos santos. Así que Jesucristo dice que la palabra dice que todos estamos llamados a ser santos. Ya dije que en la iglesia la santidad es una cosa, pero la iglesia es santa porque su fundador Jesucristo es santo. Y Jesucristo ha fundado una sola iglesia. La única iglesia de origen divino es la iglesia católica. Y yo se lo demostré ahora con la definición, con los atributos, también con la jerarquía de la iglesia y bueno, con la Biblia. Le he demostrado que la iglesia es la única fundada por Cristo. Bueno, él dice, ninguno de los católicos son santos. Bueno, que bueno, yo me voy a ir con los unicitarios porque ellos sí son santos. O sea que la Biblia dice, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de los cielos. Qué bueno que Alex Cerrato sí es santo, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores y no hay un solo santo. Así es de que aquí él está refutado por el mismo apóstol Pablo. Bueno, me leyó Pablo que Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 5:17, donde habla 18 cuestiones de la carne que nos llevan a la impureza y a cometer pecado. Donde está, pues, lo tenemos por aquí, que son las virtudes del Espíritu Santo. Déjenme ver qué es lo que nos dice. Dice, por eso les digo, anden según el Espíritu y no lleven a efectos los deseos de la carne, o sea, los deseos de la carne. Alex Cerrato y los unicitarios, pues ellos son santos, ellos no andan en pecado. Miren qué bueno. Bueno, ese no es el tema, la santidad en la iglesia, sino que el tema es cuál es la iglesia verdadera. La iglesia católica es la única de origen divino fundada por Jesucristo. Los unicitarios no son la iglesia de Cristo porque ellos fueron fundados por Teófilo Lindley en Londres en el año 1774. Por favor, agarren una calculadora y súmenle. Hagan la suma, la resta. 2221, sustráiganle 1774 y le va a dar poquito tiempo, le va a dar muy poquito tiempo y tiene 200 años tal vez y algo de fundada en Inglaterra, en Londres. Fue fundada en Londres, Inglaterra. Entonces, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de los unicitarios, como sabemos, tiene tintes del arrianismo, agarran negando las tres divinas personas. Él tocó el bautismo, este no es el tema. El bautismo trinitario, este es cuál es la iglesia verdadera. El bautismo trinitario, él dice que la iglesia, dice que en la iglesia cometen todos los católicos, dice, pecados y que ningún católico es llamado por Dios. Oh, wow, ningún católico. O sea que en el rapto, Alex Cerrato se va a ir y ningún católico se va a quedar. Mírense, me tendrá que decir que si el rapto es pretribulación, antes de la tribulación o post-tribulación. Quiero que me diga eso porque eso que me quiero quedar yo claro. Obvio, ahí no se va a ir ningún católico, todos se van a quedar aquí porque los católicos todos somos pecadores, pero ese no es el tema. El tema es que la iglesia es la única fundada por Cristo y sabemos que tiene la doctrina de los apóstoles porque en Hechos 27 dice y en Hechos 2:42 que el primer día de la semana se reunían para la fracción del pan y la fracción del pan es la Eucaristía que la iglesia tiene por 2000 años. El único culto divino es la Eucaristía. Y Jesucristo dice en Juan 6:53, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, son muertos espirituales. Alex Cerrato me tendrá que decir, sí, su doctrina apostólica de la Eucaristía, pues viene de los apóstoles, porque nosotros podemos decir que esta es doctrina apostólica y que está pues, que incluso está defendida por Ignacio de Antioquía, que es padre apostólico, que era obispo de Antioquía, de la iglesia en Antioquía. Dice Hechos 13 que había una iglesia y se practicaba el culto divino, que es la Eucaristía. Ahí mandaron a Pablo y a Bernabé a través de la sucesión apostólica, que es la imposición de manos. Esta es la sucesión apostólica, única señal de la iglesia verdadera. Vamos a ver qué dice. Dice que los apóstoles no le llamaron jamás a María madre de Dios. Oh my God. Entonces, en lo que está diciendo Alex Cerrato, que Jesucristo no es Dios. Esta es una herejía porque usted está negando que Cristo sea Dios. Lucas 1:43 dice, Isabel llena del Espíritu Santo. Óigase bien. Lucas 1:43 dice que Isabel llena del Espíritu Santo exclamó,
¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? El Kyrios, con ese grande, óigase, Kyrios, Señor, Dios. Por eso es que Tomás dice, Señor mío y Dios mío, cuando no creía, porque Jesucristo era Dios. Y la Biblia dice que María era la madre de Dios, porque María parió a Dios. Si la que pare a un hijo no es madre, no sé cómo le vamos a llamar. Alex Rato me va a decir cómo se llama la mujer que da a luz un hijo. Se llama madre. Y María dio a luz a Jesucristo. Y Jesucristo era Dios. Por simple lógica elemental, María es madre de Dios. Lucas 1:43. Dice que honramos a Pablo, que honramos a Pedro, que a Juan, que a San José, que le damos culto a criaturas, que los apóstoles nunca veneraron a María. Es cierto, nosotros honramos, pero veneramos. Es un culto divino. La iglesia tiene 3 cultos. El culto de la tría, que es adoración exclusiva para Dios. Por eso en el credo de los católicos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que de ahí venía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Decimos que creemos en un solo Dios. Y eso, ese culto de adoración que es exclusivo para Dios, ese es el culto de la trilla. Es un culto en la iglesia. El dulia, el hiperdulia es para los santos y para la Virgen María, que es de mejor escala, es de veneración. Esto debe entenderlo y esto lo va a aprender usted el día de hoy. Bueno, dice que habló del bautismo. El bautismo este no es el tema, este es la iglesia. Dice que la iglesia en la Biblia latinoamericana dice que habla a pie de página, que esto también ya me lo dijo en otro debate, que habla de que aquí dice que cambió la iglesia a la fórmula trinitaria. Eso es mentira. Le voy a decir que dice la palabra de Dios en Mateo. Déjeme ver, le busco Mateo. Dice San Mateo capítulo 28 a pie de página, dice la evangelización y la Trinidad. Dice Jesús envía a sus apóstoles a evangelizar el mundo. Aunque algunos desconfiaban, Mateo resume las últimas apariciones de Jesús. No todos los discípulos, dice los 11 y los demás, se convencieron tan rápidamente de la resurrección de Jesús. Entonces aquí dice que Jesucristo manda, óigase, mandato de Jesucristo a bautizar en el bautismo trinitario. Ese no es el tema. Igual en el nombre del Señor Jesús yo ya le demostré a usted que es en el mandato, como Jesucristo manda. Esto es como cuando en el misterio de reconciliación el sacerdote dice, yo te absuelvo tus pecados en el nombre de Jesús. 2 minutos, hermano. Gracias, hermano. Bueno, entonces este es en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesucristo le da a sus ministros, que son pues los obispos de la iglesia. Vamos a ver cómo ya la iglesia es profetizada en el Antiguo Testamento. Con esto vamos a terminar. Dice, edificaré una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre tu trono real. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12. Dice, esta es una garantía clara de la santidad, de la perpetuidad de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Dice, todas las otras iglesias cristianas pues aparecieron después de 1517 con Lutero y no son pues la iglesia de Cristo. Aquí vamos a ver algo que nos dice muy claro. Dice, desde ahora y para siempre, dice, edificaré mi trono real. Isaías 59:21 dice, claramente garantiza la perpetuidad de la iglesia. Él dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigila la guardia. Salmo 127:1. Le quiero leer este que me gusta, a mí me gusta mucho este que dice Daniel 2:44. Dice, y el Dios de los cielos instituirá un trono que jamás será destruido, y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará todos los reinos, y él subsistirá eternamente. Daniel 2:44. Esto, hay otro que me gusta mucho, que es el Malaquías 1:11, donde dice, ya no tengo mucho tiempo, pero dice Malaquías 1:11, y este es señal grande, que se va a ofrecer un sacrificio puro y santo desde que nace el sol hasta el ocaso. Y esta es la Eucaristía en la Santa Madre Iglesia Católica. Es el sacrificio de Cristo en la cruz, que presenta la única iglesia verdadera, que es la Iglesia Católica. Así es el Señor, me he vuelto a Sión, y en medio de Jerusalén habito. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Zacarías capítulo 8 versículo 3. Bueno, este es lo que le decía Malaquías 1:1. Dice, Jerusalén aquí es supuesto la nueva Jerusalén, como
Ya, gracias. Bueno. Sí, aquí ya terminó el tiempo. Muy bien, muy bien. Entonces, terminamos con el hermano Elmer su refutación. Vamos a pasar con el hermano Alex Cerrato. Siempre preguntarle si está preparado y está listo. Sí, estoy listo. Ah, muy bien, está listo. Vamos a reiniciar el temporizador de 10 minutos. Recuerde, a los 2 minutos le estaré recordando cuando falten ya 2 minutos, pues yo estaré anunciando siempre. Bueno, sus 10 minutos de refutación comienzan ahora. Gracias. Bueno, el amigo Elmer Arana nos dice el que la iglesia es católica y que los unicitarios somos desde 1774. Amigo Elmer, veo que usted ignora y pues usted cita mucho los padres de la iglesia. ¿Por qué no cita lo que dijo Tertuliano? ¿En qué año nació Tertuliano? ¿En el 774? Porque Tertuliano en su carta contra Praxias dijo que la iglesia mayoritaria de su época era la iglesia monarquiana o los monarquianistas, como se le llamaba en ese tiempo. ¿Por qué no dijo usted eso? Estamos hablando de finales del año 100 y principios del año 200. ¿Por qué no dijo eso? No es el año 1774. Este hombre, que es considerado padre de la iglesia católica y de los trinitarios, dice en su carta contra Praxias, en el capítulo 3, si no estoy mal, dice que los simples, por no decir los idiotas, que en verdad son la iglesia mayoritaria o son los mayores creyentes, dice él. Y habla de los monarquianos, es decir, el gobierno de un único Dios, de un único rey, ¿sí? ¿Por qué no dice lo mismo de otros más que confesaron que Jesucristo, pues si no estoy mal, Noeto, creo que se llama uno de ellos, Seferino, también otro de ellos, estoy hablando ya del año 200, bueno, donde confesaron que Jesucristo era el Padre venido en carne. ¿Por qué no habló de ellos usted? ¿Por qué no habló de ellos? Estoy hablando de historia. ¿Por qué no habló de lo que dijo ese señor que tengo aquí? Ignacio de Antioquía, lo que dice en su carta a Policarpo, donde le dice esto. Dice, sé pues más diligente de lo que eres. Ignacio ni Policarpo eran trinitarios, ¿no? Mire la unicidad como ellos la confiesan. Sé pues más diligente de lo que eres, marca las estaciones, esperan a aquel que está por encima de toda estación. El eterno, el invisible, el eterno y el invisible es Dios. El invisible es el Padre, que se hizo visible por amor a nosotros. El impalpable, el que no se podía tocar, el impasible, que no podía sufrir, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. En su carta ya le digo a quién, y se lo digo porque pues desafortunadamente para usted, pues yo leo, ¿no? Desafortunadamente para usted. En su carta a los Efesios dice así, dice, porque nuestro Dios, Jesucristo, dice aquí, cuando Dios se manifestó como hombre para una novedad de vida eterna, solamente hay un Dios, el eterno, el impasible, ¿sí? Ese. Dios fue manifestado en carne, en la gracia que viene de su nombre. No dice la Iglesia Católica, no dice los católicos, no dice eso, ¿sí? Es más, en una parte también de una de estas cartas dice que por el Espíritu indivisible, Jesucristo. Imagínense, el Espíritu indivisible, Jesucristo. Eso no es Trinidad, eso se llama unicidad. O como le llamaron siglos después, monarquianos, o como le llamaron siglos después, bueno, usted tiene su nombre. Romanos capítulo 3, verso 23, es muy cierto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Sí, muy cierto. Pero dice que fuimos lavados, justificados y santificados. No dice que nos quedamos pecadores. No trate usted de ocultar el pecado en su iglesia. No trate. Hay una diferencia entre pecadores perdonados o redimidos y pecadores practicantes. La Biblia me dice a mí que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. ¿Sí? El que practica el pecado es del diablo.
Si alguno de la iglesia del nombre está practicando el pecado, que no se engañe, no es de Dios, ha caído de la gracia. Pero dice la Biblia que, hijitos, si alguno ha pecado, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Pero si alguno ha pecado, nosotros no practicamos el pecado. Fuimos pecadores, lo practicamos en otro tiempo, sí. Pero cuando nos convertimos al Señor, abandonamos la práctica del pecado. Ya si éramos fornicarios, ya no somos fornicarios. Si éramos adúlteros, ya no somos adúlteros. Si éramos mentirosos, ya no somos mentirosos. Si éramos ladrones, ya no somos ladrones. Si éramos ávaros, ya no somos ávaros. Si éramos homicidas, ya no matamos. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no se escude usted en decir que todos pecaron. Sí, todos han pecado, pero dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, del pecado. Fue para esto que apareció. Dice por eso la Escritura que Dios mismo nos redimió, nos compró con su sangre. ¿Para qué? Para ser un pueblo adquirido por Dios, pueblo santo. Sí, un pueblo que no practica el pecado. Por lo tanto, la Iglesia Católica no puede ser una iglesia redimida. La Iglesia Católica no puede ser una iglesia santificada, porque todavía practican el pecado. Todavía lo practican. ¿Ah? Y no me venga a decir que de pronto en Colombia no más. No, esto es en toda parte del mundo. Que escudándose en ser católicos, van a misa cada 8 días, se les perdonan sus pecados según el cura, van y se confiesan y salen limpiecitos de pecados, pero después van y beben. Eso se llama borrachera o se llama embriaguez. Van y mienten, van y roban, van y matan, van y fornican, van y adulteran. No estoy diciendo todos, no, pero el que no miente, roba. El que no roba, mata. El que no mata, adultera. El que no adultera, fornica. Y no me venga a decir que no lo hacen. Porque yo he conversado con mis amigos católicos y les he preguntado, mira, tú vas y te vas con tu novia al motel. No, sí, yo lo hago. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama fornicación. Sí. Y son católicos. ¿Tú eres católico? Sí, yo voy a misa cada 8 días. Pero dígame una cosa, ¿tú te tomas alguna cervecita? Sí, claro, yo me la tomo. Y dice, el envase de la cerveza dice bebida embriagante. Y la Biblia dice, no te embriagarás con vino. No hay que embriagarse. Bebidas embriagantes no. Somos nuevas criaturas. ¿Tú vas al motel con tu amiga? Sí, yo voy al motel con mi amiga, claro. El cuerpo tiene esa necesidad. Y son católicos. Entonces no me vengan a decir que son la iglesia de Cristo. No me venga a decir eso, amigo. Ahora, claro que tenemos que hablar del fundamento apostólico, porque la iglesia tiene que ser 100% apostólica, ¿sí? Y ese fundamento apostólico es Cristo, ¿sí? La iglesia no tenía 3 clases de adoración o 3 clases de cultos. La iglesia apostólica no tenía eso. La iglesia apostólica tenía al único y sabio Dios como su centro de adoración. Por eso fueron llamados cristianos. Recuerde eso que fueron llamados cristianos, porque de su boca, si usted lee los Hechos de los Apóstoles, solamente predicaban a Cristo, solamente anunciaban a Cristo, cumpliendo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, donde dice que te encargo que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es el Dios vivo? ¿Quién? Jesucristo, según Primera de Timoteo capítulo 4 verso 10. La iglesia tiene que estar edificada en la iglesia, en ser columna y baluarte del Dios viviente. Y decir esto, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es ese? Jesucristo. Por ellos predicaron solamente a Jesucristo. El bautismo, el cual ellos predicaron, no se refiere Pablo. Pablo dice un bautismo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Y en quién fueron bautizados? En Cristo Jesús, porque Cristo es el Queda Espíritu. un minuto. Gracias. Cristo es el Espíritu. Y en él fueron bautizados. No hay una invocación en un nombre o una autoridad, no. Sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y dice también Pedro, ya,
De este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No dice en la autoridad, sino en el nombre, y así fueron bautizados. Y Hechos capítulo 15 dice que el nombre de Dios fue invocado sobre ellos. ¿Cuál fue ese nombre que fue invocado? ¿En dónde fue invocado? En el bautismo. ¿Cuál fue ese nombre? El nombre de Jesucristo. La iglesia es llamada a ser santa, no es llamada a ser santurrona, sino santa, apostólica. Ahora, en estos 15 segundos, los sacerdotes no son nombrados en lo que Pablo mandó, fueron nombrados, como usted mismo lo dijo, presbíteros, episcopos y bueno, hasta aquí mi tiempo. Muy bien, muy bien. Me parece que hemos terminado con los minutos de refutación. Entonces aquí es donde nosotros vamos a analizar el debate, formulando nuestras preguntas. Como siempre tenemos un minuto para formularlas. Tenemos un minuto para formular nuestras preguntas y tienen que hacer 2 preguntas cada uno. 2 preguntas son, ¿verdad, hermano Elmer? Son 2. Son tres, perdón. 3 preguntas, sí, me habías dicho que 2, por eso me había confundido un poquito. Son 3 preguntas 3. que tienen que hacer y también 3 minutos para responder. Si no estoy mal, 3 minutos cada una, ¿no? Freddy, discúlpame, ¿sí? Hemos quedado con el amigo Elmer que se debe responder conforme a la pregunta. Si se sigue un verso bíblico, se debe dar el verso bíblico. Si no hay el verso bíblico, pues se debe decir no existe el verso bíblico. Pero es responder conforme a la pregunta, por favor. Sí. ¿Me haces cumplir a mí me haces cumplir? No. Te voy a hacer claro. Esto pasó en el debate pasado. Tú haces tu pregunta y yo te respondo. No. Sí, porque entonces yo te voy a decir hace rato, tú me haces la pregunta que yo quiero. Y eso no es así. Tú haces tu pregunta, yo te respondo. Sí, imparciales. Si tú no estás de acuerdo, tú tienes 3 minutos de refutación. O sea, y tú me refutas. ¿Vas a respetar la regla que acordamos? Tú no has acordado eso conmigo. Te lo digo aquí en tu canal. No, aquí te lo digo en tu canal. Yo no he acordado eso contigo. No hay problema. Vamos a ver si puedes dar los textos. Vamos a ver. Ok. Empiezo yo con mi pregunta, ¿verdad? Muy bien. Sí, tienes 1 minuto para formularla. Perfecto. Alex Cerrato, deme el nombre de un mártir unicitario del siglo III que haya dado la vida por el Evangelio de Cristo. Por favor. Muy bien, que hermano Alex Cerrato tiene sus 3 minutos de respuesta, empezando ahora. Bueno, Elmer, el debate es la iglesia verdadera, no los mártires de la iglesia o de la iglesia católica. Ese no es el debate. Pero tú quieres un mártir, te voy a dar uno de la iglesia unicitaria. Te voy a dar uno del siglo I, Praxias, un mártir de la iglesia, perseguido por el padre fundador del catolicismo romano, se llamaba Tertuliano. Te voy a dar otro padre de la iglesia, también del siglo I, Ignacio de Antioquía. Ese es un mártir del siglo I, ¿ya? Que fue devorado, quemado y devorado, ¿no? Camino a su suplicio, escribió 7 cartas, de las cuales son 100% unicitarias, ¿sí? Donde confiesa que Jesucristo, el único Dios, vino en carne, que Jesucristo es el Dios invisible, el Dios eterno que se hizo visible, que Jesucristo es el Espíritu indivisible, ¿sí? Imagínate este mártir. ¿Quieres otro? Te voy a dar otro. Seferino, obispo de Roma. Obispo, cuando hablo de obispo no quiero decir que era un católico, no. Cuando se le llama obispo, los obispos eran los supervisores de la iglesia. Obispo de Roma. ¿Qué fue dicho él? Y considerado siglos después y que un hereje por la iglesia católica. ¿Qué dijo él? Ya, y estoy hablando del siglo II. Seferino y Calisto, ¿sí? Llamados herejes. ¿Por qué fueron llamados herejes? Porque siguieron la línea de los apóstoles, donde confesaron, ¿sí? Te voy a dar otro. Si no estoy mal es Noeto, ¿sí? Ya, que confesaron que Jesucristo era el único Dios, el Padre.
venido como hombre, nacido de mujer, siendo el único Dios, muerto según la carne. Esto lo confesaron todos estos hombres y considerados herejes por la llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana siglos después. Te he dado el nombre de cuatro, mira bien, cuatro mártires de la Iglesia del nombre de Jesús. Dime si quieres más, te puedo dar uno más del siglo XV, si no estoy mal, pero ¿quieres más? Te he dado 4. Yo creo, ¿cuánto tiempo me queda? Quedan 8 segundos, ¿eh? Ya, listo, gracias. Sí. Entonces vamos a parar antes de que suene la campana. Ya, dale, gracias. Sí. Muy bien. Tengo 3 minutos para refutarlo, hermano. Exactamente. Ahora le toca refutar la respuesta que le acaba de dar el hermano Alex Serrato. Entonces vamos a editar el temporizador una vez más. Tenemos los 3 minutos y ahorita sí comienzan en este preciso momento, hermano. Ok, perfecto. Le pregunté a él que me diera el nombre de un mártir unicitario, dice que me dio 4. Me mencionó a Ignacio de Antioquía y mencionó las cartas. Aquí tengo las cartas de Ignacio de Antioquía, que son varias, y una a los Esmirnas, otra a los Efesios, otra a los Filadelfos, tengo la carta a los Trailianos y tengo a los Romanos. Bueno, le vamos a refutar por qué Ignacio de Antioquía no era unicitario. Primero, porque contradecía a la doctrina arriana, ¿verdad? El arrianismo es una herejía que ha sido condenada por la Iglesia. Entonces, Ignacio era trinitario, no era unicitario. Oiga bien lo que dice Ignacio de Antioquía. Dice, presenta la fe trinitaria de la Iglesia en un momento privilegiado de su expansión vivencial en la época posapostólica. Contempla la revelación del misterio trinitario a la luz de la encarnación del Hijo. Describe la realidad de Dios tripersonal, óigase, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en sus relaciones divinas a la luz de la revelación, concienciada por la fe de la Iglesia, pues toda la economía de la salvación eclesial está valorizada en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí le echa por pedazos que Ignacio de Antioquía fuera unicitario. Aparte, él dice también San Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios, dice lo siguiente, y usted me va a buscar la nota. En el 19.1, página 5660A, dice lo siguiente: quedó oculta al príncipe del mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. La epístola de San Ignacio hace alusión a la cita bíblica de Isaías 7:14, donde habla la virginidad perpetua de María. Hay otra, Ignacio de Antioquía, déjenme ver en qué carta lo dice, en los Efesios, carta a los Efesios también dice que nada se haga fuera del obispo, ninguna Eucaristía, oiga bien, Eucaristía, ustedes no tienen Eucaristía, que es el único culto divino, que es la cena del Señor o como le quieran llamar. Dice que nada se haga fuera del obispo, ninguna Eucaristía es válida si no es administrada por el obispo o por el que éste autorice. O sea, pues está diciendo que la Eucaristía no es válida si no se hace con ellos. Hay otra donde dice también, déjenme ver, donde nos habla de la presencia real de Cristo. Dice, San Ignacio de Antioquía creía, al igual que todo católico hoy, en la presencia real de Cristo. Dice que no se le dé a todos aquellos herejes que niegan, al igual que el protestantismo hoy en día, que el pan y el vino consagrado se convirtiera en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apártense, herejes, escribía, refiriéndose a los docetas, también de la Eucaristía y la oración, pues no creen ni confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados de la cruz y la misma carne que por su bondad resucitó el Padre Todopoderoso. Ok, aquí le está hablando que el Padre resucitó al Hijo, le está hablando de 2 personas y aquí le da pácata a su unicidad. Excelente, excelente, excelente. No sé si se me escuchó algún rato o no, tuve un problema de internet otra vez, pero no creo que se haya escuchado nada más, ¿verdad? Ahora, si no estoy mal, ¿le toca la segunda pregunta o Alex Serrato le va a hacer pregunta? Alex hace su primera pregunta. El hermano Alex Serrato hará su primera pregunta. Tiene 1 minuto para formular su pregunta. Vamos siempre a editar el
temporizador y entonces puede formular ahorita mismo su pregunta. Gracias. En la doctrina apostólica, muéstreme en la Biblia, amigo Elmer, muéstreme en la Biblia, donde los apóstoles mandaron, como la Iglesia Católica es apostólica, donde los apóstoles mandaron a rendirle honra a María, a honrar a María, a hacerle estatuas a María y que la honrasen y que le hicieran estatuas, esculturas o imágenes a ellos mismos y que la honrasen y le hicieran días de fiesta. Muéstreme eso en la Biblia, donde la mandaron a llamarla Madre de Dios, María siempre virgen, ¿sí? A rendirle culto, ¿sí? O honra. Muéstremelo en la Biblia, donde ellos la honraron o mandaron a la iglesia honrar a María y rendirle culto. Por favor, muéstreme eso en la Biblia. Espero capítulos y versículos, por favor. Muy bien. Entonces tenemos la respuesta del hermano Elmer Arana. Tiene 3 minutos para responder lo que se le está solicitando el hermano Alex Cerrato. Puedes empezar, hermano. Perfecto. Usted me va a leer San Lucas. San Lucas es un libro de tradición. Si usted no cree en la tradición apostólica, usted tendrá que quitarle el Evangelio de San Lucas a la Biblia. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente. Lucas está narrando lo que pasó, él vivió, y en el prólogo le dice quiénes fueron los testigos oculares y por eso él lo está contando. Entonces dice, entró el ángel a su presencia y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía y preguntaba de qué quería decir este saludo. Si usted vemos aquí, ya hay un saludo donde el ángel enviado por Dios, es el mismo Dios el que le está diciendo que ella es llena de gracia. Y usa la palabra quejaritomene, que quiere decir que está rebosante de gracia. Una gracia que no era propia de María, sino que era pues por obra divina, o sea, por obra de Dios. Ella era llena de gracia. Si usted va a Lucas 1:43, que ya se lo mencioné, a la prima Isabel llena del Espíritu Santo dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ahora bien, usted me está hablando de imágenes. Yo sé que tal vez sea iconoclastra o algo del estilo que la iglesia ya pues condenó, que han sido herejías, que ha condenado las imágenes. Pero Lutero creía siempre en las imágenes, que es el evangelio de los que no pueden leer. Pero usted tiene que entender qué es tradición apostólica y qué es una tradición eclesiástica. Por ejemplo, la tradición eclesiástica son todas aquellas tradiciones teológicas o nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales y son formas particulares en las que la tradición apostólica recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares, a las diversas culturas y también a las diversas épocas. Entonces, diferente de la tradición apostólica. La tradición apostólica es la siguiente, y usted va a entender este concepto. La tradición apostólica es la transmisión del mensaje del Cristo, de Jesucristo llevado a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación oral de los apóstoles, el mismo testimonio y pues el culto y los escritos inspirados de los mismos apóstoles y sus legítimos sucesores y que son guardados por la iglesia, que es la que recibe la revelación. La iglesia recibió dos cosas, la revelación y la verdad. Gracias. Excelente, excelente. Hasta sobró tiempo, hermano, hasta sobró tiempo. Pero sí, está bastante bien. Muy bien. Entonces, el hermano Alex Cerrato tiene sus 3 minutos de refutación comenzando en este preciso instante. Gracias. Elmer, si la Iglesia Católica tiene la tradición apostólica y la tradición apostólica es lo escrito por Jesús y por sus discípulos, entonces debiste mostrar en la Biblia, como ustedes son apostólicos, honran a María, como nos lo dijiste, que ustedes honran a María, tienen un culto especial a María, un culto divino y un culto a María y un culto a los hombres, pues tú mismo lo dijiste, debería decir eso en la tradición apostólica, que son los escritos de los apóstoles, tú me lo acabas de decir. ¿Dónde está el verso bíblico, Elmer? Donde le dijeron a María siempre virgen, donde mandaron a adorar, a venerar, a honrar a María. ¿Dónde está eso? Donde Jesucristo le dijo, adórenla, venérenla y honrenla, si es la tradición apostólica, si es la tradición de Jesucristo, si es el escrito, el mandato de Cristo y de sus apóstoles. ¿Dónde está eso? Tú mismo te refutaste y por eso no quisiste aceptar la regla.
Sí, por eso no la quisiste aceptar. Que tú ibas a responder lo que te diera la gana. Eso es lo que estás respondiendo, lo que te da la gana. Porque Biblia no tienen, ¿sí? Biblia no tienes. Y la iglesia es cristocéntrica, bíblico-céntrica de la Biblia, ¿sí? Pablo dice que la palabra de Cristo more en vosotros, llamado a la Biblia. Dice, tenemos la palabra profética más segura, llamado a mirar lo que está en la Biblia. En la Biblia no hay nada de eso, por lo tanto, ustedes no son iglesia de Cristo, no son iglesia de Cristo, porque no guardan lo que ustedes mismos dicen, la tradición apostólica. En la tradición apostólica no hay nada de eso. Ni Pablo, ni Juan, ni José, ni ninguno de ellos mandó que se le hiciese imágenes y que las sacasen a pasear y le dijesen, ese es el día de San José, ese es el día de San Pablo, este es el día de San Pedro. Ninguno de ellos, porque ellos mismos se opusieron a eso. Recuerda el caso de Pedro y Cornelio, cuando Cornelio se le arrodilla, Pedro le dice, no lo hagas, yo soy hombre, adoren a Dios. ¿Ah? Hombre, ustedes en el mandato de Pedro, de Pablo dice que ustedes dejaron el mandamiento de Dios, dejaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ustedes honran criaturas, son idólatras y los idólatras no heredan el reino de los cielos. Hasta aquí mi tiempo. Muy bien, muy bien. Entonces aquí podemos terminar las primeras dos preguntas por los dos bandos. Entonces, me toca la segunda. Le toca la segunda, exactamente. Vamos una cada uno. Ajá, ok, me toca mi segunda pregunta. Ok. Su segunda pregunta. Usted me avisa. Ahorita le aviso, mi hermano. Ahorita le aviso. Muy bien. Entonces puede formular su pregunta ahorita mismo. Ok. Alex Cerrato, deme el nombre del pentecostal unicitario que le atribuye el Evangelio de Mateo a San Mateo en la Biblia. Esa es mi pregunta. Muy bien, aquí está la pregunta. Muy bien. Muy buena formulación, breve, concisa. Entonces, hermano Alex Cerrato tiene 3 minutos para responder su pregunta ahorita mismo. Elmer, el unicitario número 1 se llama Dios, Jesucristo. Él es el unicitario número 1. Te recuerdo eso. ¿Qué significa unicidad? Unicidad es la creencia en el Dios único, solo, indivisible, que no hay otro semejante a él ni nadie igual a él. Eso es unicidad, que ese Dios se hizo carne, eso lo confesaron los apóstoles, y ese único Dios es Jesucristo llamado, o le llamaron el Padre. Cuando quieras te doy esas citas. Él es el unicitario número 1, y la Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios. Le digo que lo que escribió Mateo no se le atribuye a otro, se lo atribuye el mismo Jesucristo a Mateo. No se lo atribuyó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no le atribuyó ese evangelio a Mateo, porque entonces no sería evangelio según Mateo, ¿sí? Ese es de Mateo. Y Mateo recopiló, escribió lo que él vio acerca de Jesucristo. Y le repito, Mateo escribió que Jesucristo es el rey de los judíos, ¿sí? Al cual vinieron a adorar. Y el rey de los judíos es el único Dios, el Padre. Que Jesucristo es el rey de Israel que entraría en un pollino, ¿sí? Y ese rey de Israel que entraría en un pollino, ¿sí? Se llama Jehová, el cual es el Padre. El mismo Jesucristo dice en Mateo 10:16 y en otros versos más que Él es el Padre. Ahorita no tengo tiempo para dárselos. Que Él es el Padre. O bueno, sí me queda tiempo para dárselos aquí. Mateo 10:16, para que lo busque. Dice, la gracia es justificada por sus hijos. Vino el Hijo del Hombre, dice allá, que come y bebe, ¿sí? Pero dice, la gracia es justificada por sus hijos. Ahí Jesucristo está siendo el Padre. Mateo 13:24. Mateo 11:29. Mateo 13:24. Dice que los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Y les recuerdo que el que vendrá, ¿sí?, en reino, reinando para siempre y traerá su iglesia, se llama Jesucristo. Entonces Jesucristo ahí se hace el Padre. ¿Quiere más? La escritura no es inspirada por hombre, ni para
ni vino por inspiración humana, eso lo dice Pedro, sino que el santo, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, él les hizo indagar, investigar y que escribieran. Es inspirada por Dios. Y el unicitario número 1 se llama Jesucristo. Él es el único Dios, como lo dijo Judas en el capítulo 1, verso 4. Y en el verso 25, él es el único Dios y Señor, en los cuales los hombres perversos no creen. Allí lo dice literalmente, búsquelo en la Biblia Pechita y en el texto griego. Léalo literalmente, allá lo dice. Él es el único Dios que vino como hombre para salvarnos. El unicitario número 1 y él es el autor de toda escritura. Porque la palabra de Dios dice la escritura, no dice la palabra del hombre. Muy bien. Entonces, hermano Elmer, como ustedes sabrán, tenemos 3 minutos de refutación. Sus 3 minutos de refutación empiezan ahora. Perfecto. Bueno, a Alex hace rato le dije que me diera el nombre del pentecostal unicitario que le había atribuido el Evangelio de San Mateo a la Biblia. Él no lo puede dar porque, como ya les dije en mi exposición, ellos aparecen en 1774 en Londres. Y la iglesia copila el canon de la Biblia en el año 382 en el Concilio de Roma. Es la iglesia, la única iglesia que existía desde Cristo, y le demostré en mi exposición que por la sucesión apostólica, que esta iglesia ya existía desde tiempo de Jesucristo y es la única fundada por Cristo, es la iglesia católica. Y es la iglesia católica la que define el canon bíblico, porque es la única iglesia que viene de Cristo, la única iglesia apostólica. Yo no le pregunté a usted que si Dios, no, claro, la escritura es inspirada por Dios, así lo dice Pablo, dice toda escritura es inspirada por Dios. Se está refiriendo a lo que es pues el Antiguo Testamento o la Septuaginta, que era un canon antiguo. A eso se refiere Pablo, no se refiere al Nuevo Testamento. Quien copila el Nuevo Testamento es la Iglesia Católica. Ella determina el canon de la Biblia. Son 47 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. Y es la iglesia que dice que ese se le atribuye a Mateo. A Jesucristo, como usted dijo, no le dio autoridad a Pedro para escribir. No le escribe porque Pedro escribe su carta mucho después que Cristo había muerto. Incluso Pablo empieza a escribir en el año 47, 50 sus cartas apostólicas a las iglesias nacientes, que son iglesias católicas todas. Entonces, aquí usted quedó refutado porque no supo dar el nombre, no ha podido dar el nombre de un mártir unicitario del primer siglo o al siglo III, no lo podrá dar nunca. Tampoco me podrá dar el nombre de un unicitario pentecostal que diga que Mateo se lo dio pues un unicitario, porque la que determina el canon de la Biblia es la Iglesia Católica. Por eso es de que la iglesia es la única que tiene que Cristo, y la Biblia nace de la iglesia. Óigase bien, por eso es importante la tradición apostólica, porque la Biblia nace de la tradición, pero primero es la iglesia, porque antes de que hubiera habido una Biblia, había una iglesia, y esa iglesia tenía la autoridad hasta casi 400 años, que es cuando se copila el canon de la Biblia en el año 382 en el Concilio de Roma, que es ratificado en Hipona en el año 393, ratificado en Cartago en el año 397 y también creo que es en Hipona en el año 300, o Cartago también, que es al norte de África, en el año 419. Todos los concilios confirman, la iglesia tiene 21 concilios y confirman el canon de Roma del año 382, que es determinado por la Iglesia Católica, única, de origen divino, y se lo he demostrado esta tarde. Usted quedó muy, muy refutado, hermano Alex Cerrato. Hasta aquí mi intervención. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí queda la segunda pregunta del hermano Elmer Arana y su refutación de la respuesta del hermano Alex Cerrato. Entonces, el hermano Alex Cerrato tiene 1 minuto para formular su pregunta. Aquí vamos a empezar de una vez para que la formule. Yo ya le estoy dando tiempo ahorita mismo. Gracias. A ver, Elmer. Usted nos dice, según lo que dice Pablo, requisitos de obispos y diáconos en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, requisitos de los obispos, Tito capítulo 1, requisitos de ancianos y obispos. Hágame un favor. En estos, dígame dónde se nombran la palabra literal sacerdotes, y dígame si estos obispos, diáconos y presbíteros eran casados y tenían hijos, sí o no. Y por favor dígame si la predicación de la apostasía dice que hombres inicuos prohibirán casarse. Por favor dígame.
¿Sí entendió la pregunta o se la repito? Sí la entendí, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, el hermano Alex tiene sus 3 minutos de respuesta. Soy yo, soy Sí, yo. perdón, el hermano Elmer, sí. A veces se me va la olla, pero sí. Empieza, hermano, empieza. Perfecto. Bueno, la palabra que utiliza es, usted tal vez se va a lo que es la traducción del griego, pero la traducción del griego que dice ancianos, traslada pues a lo que es presbítero, que es lo mismo. Usted puede irse al diccionario que quiera, pero las traducciones que traen anciano es presbítero. Eso ahí no hay donde. Usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, dice, designaron presbíteros. La palabra que usa es presbítero. En cuanto a lo que usted me va a decir a la refutación, yo ya le leí su mente, usted me va a decir que los obispos que eran casados, efectivamente habían obispos que eran casados, pues estos venían del paganismo y es convertido, por eso es el que sea pues, que sea de una sola mujer, dice, o sea, que no sea infiel, que no ande con otras, claro, eran casados, los que ya venían del paganismo. Incluso hoy la iglesia tiene sacerdotes casados en el rito oriental, los sacerdotes se pueden casar, así que eso no hay problema. Y en la iglesia, en el rito romano, que es el que tenemos ahorita, también hay sacerdotes casados, los que vienen de algunas iglesias históricas como los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, que ya eran casados allá, la iglesia los acepta y pueden ser casados. Ahora pues, si usted me va a decir que dónde está la prohibición de casarse, pues la cuestión es que el sacerdote es un seguidor de Cristo y Jesucristo era el sumo sacerdote. Cuando usted va a la escritura en Mateo 19, Jesucristo dice, hay eunucos que nacieron eunucos que eran eunucos desde el seno materno, o sea, estaban incapacitados para el sexo. Otros se hicieron eunucos, o sea, pues los hicieron eunucos, antes los castraban. Y hay otros, ojo a esto, hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y esos son los sacerdotes. Jesucristo, sumo sacerdote, era célibe y por eso pues está el celibato en la iglesia. Los sacerdotes son seguidores del sumo sacerdote que es Cristo. Entonces ellos son célibes porque Jesucristo, sumo sacerdote, era célibe. Jesucristo no era casado. Así que esa es mi respuesta. Gracias. Excelente. Muy bien, hermano Elmer. Entonces tiene la refutación del hermano. Enciende tu micrófono, Alex. Sí, pero el moderador se quedó ahí frío. Sí, me quedé frío, no sé qué fue lo que pasó. Pero sí, puedes empezar, hermano. Bueno, entonces 3 minutos a partir de ya. Sí. Gracias. Bueno, amigo Elmer, hay una grande equivocación tuya. Mira que no eran que ellos venían del paganismo y entonces ya venían casados. Qué gran mentira. Eso es un requisito. Pablo habla de los requisitos de los obispos. Dice palabra fiel y si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿sí? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, que gobierne su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Asimismo, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancias honestas. Así también sean sometidos a prueba primero. Bueno, Tito, vamos a leer Tito. No era que ellos venían del paganismo, eso es mentira. Eso es mentira lo que usted dice. Tito dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada uno, así mismo como yo te mandé, el que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. O sea, era muy fácil para Pablo decir que no sean casados, pero Pablo está diciendo que tienen que ser casados, no que venían del paganismo, no. Y ahora la pregunta también dice, y en la predicación de la apostasía dicen que vendrán hombres inicuos que prohibirán casarse, mire lo que dice aquí, y eso es la iglesia católica, doctrinas de demonios, dice, pero el Espíritu dice claramente en lo postrero, que en posteriores tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía, discúlpeme, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Imagínense. Y la Iglesia Católica prohíbe a sus sacerdotes casarse. Y otra cosa, presbítero no significa sacerdote.
deje de mentir. Presbítero significa anciano, eso significa presbítero, no significa sacerdote. Y Pablo no llamó, ni el Señor llamó a sacerdote. Dice que él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Sí, esos son los 5 ministerios de la iglesia. No hay sacerdotes, gran mentira. Ahora, el Señor llamó gente casada. Dice, cuando se siente el Hijo del Hombre en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras. ¿Por qué la pregunta? Porque ellos le dijeron, entonces, pero le dijo a quién, a Jesús. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dejaron ellos? Madre, padre, mujer e hijos. Les recuerdo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios que dice que solamente él o Bernabé no tienen derecho de traer una mujer por esposa, o los demás apóstoles sí. Ellos tenían esposas, no eran célibes. El único que tenía el don era un don. El Señor habla desde un don, no de una imposición. El que sea digno de recibir este don de Dios, que lo reciba. Han pasado los tres minutos, Gracias. Han pasado los 3 minutos, sí, ya había dado la alarma. No nos pasemos tampoco. No, mijo, es que es cosa suya decir tiempo. Sí. Tú le tienes que decir tiempo, sí. Sí, también, sí, ya pasaron los 3 minutos, entonces sí, perdón ahí, bueno, soy nuevo siendo moderador, así que es mi primera vez, entonces me cuesta un poquito, pero vamos aprendiendo, primero Dios. Bueno. Vamos con la tercera pregunta, vamos ¿verdad? con tu tercera pregunta, exactamente, hermano Elmer. Como siempre, 1 minuto para formular tu pregunta, empezando ahora. Ok. Alex Cerrato, la iglesia es conciliar. Deme un concilio de la iglesia unicitaria en la historia de la iglesia. Le voy a repetir, la iglesia es conciliar. La iglesia católica tiene 21 concilios. Deme el nombre de un solo concilio donde haya participado. Ya, regálame un minuto que se me va a conectar el computador. Perdón, ok, sí. Está bien, permitido. Bueno, qué pena, hombre, se me iba a apagar el computador. Dale. Ok. No hay pena, tranquilo ahí. Ok, le voy a repetir la pregunta. La iglesia es conciliar, ha tenido concilios en su historia. Yo quiero que me des el nombre de un concilio ecuménico que haya realizado la iglesia pentecostal. No sé si me entendiste la pregunta. Sí, claro. Ok, adelante. Muy bien. Tienes 3 minutos, hermano. Ahorita los estoy formulando, empezando ahora. Listo. Sí, tú tienes razón. Tienes razón. La Iglesia Católica es conciliar. Ustedes han hecho varios concilios, concilio de Nicea, concilio de Calcedonia, el concilio en Éfeso, pero todos esos concilios han sido con el fin de, primero, después del concilio de Nicea, si no estoy mal, la historia nos dice que viene un edicto, o del concilio de Calcedonia, si no estoy mal, perdón, viene un edicto que es el edicto de Tesalónica. Sí, en el edicto de Tesalónica se acaba la diversidad religiosa, ¿no? Y solamente es aceptada una sola iglesia, que es la naciente Iglesia Católica, que todos tienen que abrazar la santa fe de la Santísima Trinidad, y el que no la abrace pues será considerado hereje, y ya sabemos que eran las consecuencias, ¿no? Eso es el conciliar de tu iglesia. Eso fue lo que hizo el concilio de tu iglesia, perseguir a los que no creían como ustedes creen. Hasta hace nomás 2 siglos atrás se hizo eso, ¿ya? Es más, la América, ¿sí?, fue traído el catolicismo y fue impuesto a los indígenas por la fuerza, ¿sí? Fue impuesto, o como se dice, cristianizados a la fuerza, ¿ya? Ahora, la Biblia sí nos habla de un concilio, porque vamos a hablar de Biblia, un concilio unicitario. Hechos capítulo 15, el concilio en
el concilio en Jerusalén. Ese fue el primer concilio unicitario que hubo. Dice que así, dice esto Pedro, dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios, escuche bien, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Cuál Dios? Hechos capítulo 10, allí muestra a Jesucristo como Dios, como Señor y como Espíritu. Imagínense, Hechos 10, Dios, Señor y Espíritu. Lea, por favor, tiene que leer. ¿Sí? Dice que ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Y se levanta Jacobo, dice, Simón ha contado cómo Dios ha visitado por primera vez a los gentiles para tomar pueblo de ellos para su nombre. Dios, ¿cuál Dios? Dios no puede ser trino. Tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice que en los gentiles fue invocado el nombre de ese Dios, como estaba escrito en los profetas. ¿Qué nombre fue invocado? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales los hombres pueden ser salvos. Y dice Pedro que el nombre que fue invocado es el único nombre en el cual hay perdón de pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen no recibirán perdón de pecados por su sangre. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Allí fue invocado el nombre del único Dios. Ese único Dios se llama Jesucristo, según el 1 Timoteo capítulo 1, el 15 al 17, y Judas capítulo verso 4 y el verso 25. Allí tiene mi respuesta. Tiempo. Prende su micrófono, hermano. Sí, tiempo. No sé por qué se detiene tanto, se me traba tanto. No sé qué tan estable está mi internet, pero igual. Muy bien, se acabó su tiempo. Entonces, hermano Elmer, como usted sabe, le toca refutar lo que acaba de decir el hermano Alex Cerrato. Perfecto. Me avisa. Aquí está su tiempo en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Ok. Perfecto. Bueno, Alex no pudo contestar ninguna de mis preguntas. La primera que le hice fue que me era el nombre de un mártir unicitario. No me lo dio. Me mencionaba a Ignacio de Antioquía, pero es católico. Le demostré por la doctrina de la iglesia. Después le pregunté el nombre de un unicitario que pues diera fe de que Mateo era Mateo el que escribía. No lo pudo dar. Y ahora le pregunté por que la iglesia es conciliar y que me mencione un concilio de los unicitarios, pero no lo tiene, no me lo pudo dar. Se fue a decirme que el concilio de ecuménico, me mencionó uno. La iglesia tiene 21, se lo puedo mencionar, y al llegar a de Calcedonia, para que vean cómo mintió este día, ustedes van a ver que lo cacharon en la mentira. Bueno, el concilio de Jerusalén, que se dio en el año 50, efectivamente era un concilio de la iglesia, donde Pedro, el primer papa de la iglesia, pone su autoridad. Eso él lo dijo, que todos escucharon a Pedro, y era el problema del judío de circuncidarse o no. Bueno, los concilios son para definir doctrinas, y esto es lo que ha hecho la iglesia en los concilios. Aquí lo que hace Pedro en el concilio de Jerusalén en el año 50 es pues definir la iglesia y poner su autoridad que Cristo le da en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículos 15 al 17, donde lo nombra pastor universal de su iglesia. Bueno, voy a leer hasta donde me alcance el tiempo. Los 21 concilios de la iglesia. Vamos a decir que después del concilio de Jerusalén está el primer concilio ecuménico, que ya es ecuménico, se da en el año 325 de Nicea. Luego está el segundo concilio ecuménico, que es el de Constantinopla, en el año 381, el primero en el 325. Luego tenemos el tercer concilio, es el de Éfeso, en el año 431. Tenemos el cuarto concilio ecuménico, que es el de Calcedonia. Son 250 obispos bajo el Papa San León I Magno y el emperador Marciano. Definieron las dos naturalezas, la divina y la humana de Cristo. ¿Ya ve cómo usted mintió en este debate? Ahora todos van a ver que usted mintió, porque en el concilio de Calcedonia se definieron las dos naturalezas de Jesucristo. Bueno, luego está el quinto concilio ecuménico de Constantinopla en el año 553. Luego está el sexto concilio, es en Constantinopla de nuevo. Luego está el séptimo concilio, es en Nicea en el año 787. Luego está el concilio ecuménico octavo, que es en el año 869. El noveno concilio ecuménico, que es el primer concilio de Letrán, en el año 1123. Luego está el décimo concilio ecuménico, que es el segundo concilio de Letrán, en el año 1139. Luego está el 11 concilio ecuménico, que es el tercer concilio de Letrán. Luego está el 12 concilio ecuménico, que es el cuarto concilio de Letrán, en el año 1215.
Está el 13º Concilio Ecuménico, es el primer concilio general de León en el año 1245. Tenemos el 14º Concilio Ecuménico, que es el segundo Concilio General de León en el año 1274. Tenemos el 15 Concilio Ecuménico. Tiempo, hermano. Ok, gracias. Muy bien. Y como siempre, el hermano Alex Cerrato tiene 1 minuto para formular su Una última pregunta, pregunta. ¿cuántas preguntas lleva? Ya estuvo, ya las preguntas. No, señor, son 3. ¿Cuántas preguntas Sí, lleva son usted? 3. Sí. Usted lleva 3. Él lleva 2, Yo llevo contado 2. Oh, sí, no, está bien, sí. Sí. Bueno, un error lo comete cualquiera, somos humanos, sí. Sí. Bueno, puede empezar a formular su pregunta, hermano. Gracias. Micrófonos, por favor, ¿lo pueden apagar? Exacto, ahorita la apago. Gracias. Elmer, usted dice que Pedro fue el primer papa, nos lo acaba de decir. Nómbreme en la Biblia donde Jesús nombró a Pedro papa, donde los apóstoles mandaron a la iglesia a llamar a Pedro papa, donde Pedro se proclamó o se hacía llamar a él papa. Nómbreme en la Biblia eso, que los apóstoles mandaron y dijeron que honrasen a Pedro como el primer papa de la iglesia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Literalmente, por favor. ¿Dónde Jesucristo dijo que Pedro era el primer papa? Literalmente eso, por favor. ¿Dónde los apóstoles llamaron a Pedro papa? Literalmente eso, por favor, porque estamos considerando la doctrina apostólica que ustedes dicen defender. A ver, respóndeme, Elmer. Usted me avisa, hermano. Hermano. Se me hace que se le congeló Se fue. Dale, yo te pongo el tiempo. Inicia ya. No, miro, ok. Bueno, entonces tengo 3 minutos. Perfecto. Alex, la palabra papa significa administrador, mayordomo, y la encuentras en Isaías capítulo 22, versículo 20, donde se vota al mayordomo del Palacio Real y se pone a Semna, que es el nuevo mayordomo. Entonces dice ahí la palabra que la puerta que él cierre, nadie la podrá abrir, y la puerta que él abre, nadie la podrá cerrar. Y una prefigura de Mateo 16, 18, donde Jesucristo le dice a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ya en lo que es Mateo 16, 19, le dice: lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la prefigura de allá. Luego Jesucristo lo nombra pastor, porque le dice en Juan capítulo 21, versículo de 15 al 17, Pedro, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. O sea, 3 veces. Una vez le dice: apacienta mis corderos, que son los obispos, los diáconos, los presbíteros, y luego 2 veces le dice: apacienta mis ovejas. O sea, ser el pastor universal de la iglesia de Cristo. Entonces, esto es a lo que se refiere Mateo 6, 18 y el Evangelio de San Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, donde Cristo le nombra pastor de la iglesia a Pedro, porque la iglesia es la que él había fundado, Marcos 3:13, y él es el primero. Pedro es el protos, el primero. Está en Mateo 10. Esa es mi respuesta. Gracias. Excelente. Muy bien. Y como siempre tiene sus 3 minutos de refutación, hermano. Alex, solo voy a mover un poquito el temporizador porque me había quedado trabado otra vez. Muy bien. Ahí está. Empiece, hermano, empiece. Gracias. Bueno, Elmer, la pregunta fue ¿dónde los apóstoles lo llamaron papa? Porque se supone que es sucesión apostólica, ¿no? Se supone que ustedes son apostólicos. ¿Dónde lo llamaron papa? ¿Dónde mandaron a la iglesia a llamar a Pedro el primer papa? ¿Dónde? Usted dijo que Pedro era el primer papa de la iglesia. ¿Dónde lo mandaron ellos a hacerlo? Evidentemente no hay lectura bíblica. Ahora, ¿será que entonces los presbíteros a los cuales el Señor dice Pablo, a los cuales Dios ha escogido para que pues pastoreen la iglesia, ¿sí? Entonces ellos también eran papas o qué? ¿O será que lo que Pedro dice, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él les dará la corona de vida? Entonces esos pastores a los cuales se refiere Pedro también eran papas o qué? ¿Ah? Decir pastor no quiere decir llamarle pastor o pastorea a mis ovejas, no quiere decir que sea papa. Yo le pregunté dónde fue llamado papa. Ya, eso no existe en la Biblia.
Ahora, usted nos toma Isaías 20:22 para decir que esa es figura de Pedro. Isaías 20:22, qué mentira. Eso es lo malo de no estudiar la escritura, de creerle a Torito, de creer lo que dice Mojica, ¿sí? Eso es lo malo, de creer lo que dicen los sacerdotes. En aquel día llamaré a mi siervo Eliquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré con tus vestiduras y le ceñiré tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén en la casa de Jerusalén. Esto no es tipo de Pedro y lo voy a decir por qué, es tipo de Cristo. Cristo es el Padre eterno y Él es el único que cumple esto. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie cerrará. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Léalo, amiguito. Léalo. ¿Quién es esto? Eso no es tipo de Pedro, esto es tipo de Cristo. Amigos católicos, por favor, ustedes no tienen Biblia para lo que enseñan, ¿sí? Ustedes no tienen Biblia para lo que enseñan. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. ¿Quién es este? ¿Pedro? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Esto, por eso Jesucristo es llamado Padre Eterno. Jesucristo como siervo, escúcheme bien, es el único que puede cerrar y nadie puede abrir, el único que tiene la llave de David, el único que cierra y nadie abre, el único que abre y nadie cierra. Por eso es llamado también Padre, porque esto es Jesucristo, el Padre eterno, ¿sí? Ahora, para complementar algo, es muy cierto lo de los concilios. Los concilios se hicieron para hacer doctrina, pero la doctrina católica, donde nombraron a María, todos esos que le dieron, nombraron a los apóstoles, todos esos títulos que le dieron, pero la única doctrina bíblica está aquí, la única doctrina apostólica está aquí, y los únicos que cumplimos la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo, se llama la Iglesia Apostólica del nombre de Jesús, sea cual sea su congregación, es la única iglesia. Tiempo. Elmer. Sí, yo creo que se le congeló la imagen otra vez. Dale, a él. Despídete entonces, ya acabó el debate. Bueno, sí, claro. Entonces, tengo un minuto, ¿verdad? Sí, dale un minuto. Perfecto. Bueno, pues entonces quiero agradecer al hermano Ferdi por su tiempo. Ha tenido problemas de internet. Ahí está el hermano. El hermano ya regresó. Bueno, gracias al hermano por su tiempo, que pues está ayudando a la evangelización. Un saludo una vez más a Alex Cerrato por la invitación que me hizo. Va a quedar pendiente otro debate en mi canal. Nos pondremos de acuerdo el tema. Y bueno, y gracias a todos los que han visto. Suscríbanse a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios los bendiga a todos y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Solo para agregar también, agradecerle al hermano Elmer por la invitación de ser moderador de este canal. La verdad, muy agradecido con Dios y con todos ustedes para poder ser moderador de esto. Y pues a seguir adelante defendiendo nuestra fe, hermano. Que Dios lo bendiga siempre. Bueno, yo también me despido, agradezco al amigo Ferdi González, por haber moderado en este debate, muy agradecido con usted, agradecido con Elmer Arana, ¿sí? Por haber aceptado el debate. Y sí, Elmer, el próximo debate será en tu canal, te toca a ti escoger el tema, por favor me haces llegar el tema, ¿sí? Y nos ponemos de acuerdo qué día lo hacemos. Te agradezco mucho, creo que seguimos siendo amigos, ¿no? Aunque tengamos esas diferencias bíblicas, creencias, llámelo como lo llamen, pero yo te considero a ti, no te considero mi enemigo, sino mi amigo. Entonces, me avisas, Dios les bendiga a todos. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, de verdad, se les ama en el amor de Cristo Jesús. Nos vemos en una próxima emisión de este canal Pentecostal, la unicidad única verdad de Dios. Y el señor Elmer Arana tiene mi autorización de colocar en su canal este debate. No hay ningún problema. ¿Listo? Dios los bendiga. Gracias por la autorización. Te agradezco. Gracias, hermano. Dale, entonces.
Dios les bendiga. Gracias, Freddy. Dios me le bendiga. Igualmente. Gracias, Elmer. Gracias, Dios les bendiga a igualmente. todos. Hasta luego. Dios les guarde.